Vamos a ir abriendo las Escrituras en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 30. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Dice así la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre Santo y Celestial, que el Espíritu que ha inspirado esta palabra para que fuera escrita para nosotros, en esta mañana use mis palabras, Señor, para transmitir el mensaje que tú tienes para la Iglesia. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, y que todo sea para la gloria de Jesús. Amén. Es la segunda parte de esa historia que empezó cuando en Mateo 24:3 los discípulos le preguntan: Señor, ¿y cuándo será el fin de los tiempos? Señor, ¿qué cosas y qué señales habrá de tu venida? Y Jesús en el capítulo 24 de Mateo empieza a decirle toda una serie de cosas y a continuación cuenta 2 parábolas: la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos. Por tanto, sigue teniendo que ver con el reino de los cielos, con cómo vivir en el reino de los cielos, que es cómo vivir la presencia de Cristo aquí en el día a día de nuestras vidas. En la parábola de las vírgenes, el Señor nos enseña lo que está preparando para cada uno de nosotros, las bodas del Cordero, que tenemos que estar preparados. Nos enseña esa parábola cómo debemos esperar la venida del Señor. En la parábola de los talentos, el Señor nos dice: mientras estás esperando, ¿qué es lo que yo quiero que hagas? ¿Cómo debes comportarte? Por lo tanto, son 2 parábolas complementarias acerca del reino de los cielos y el esperar la venida del Señor. Una cosa muy importante
es el primer versículo que hemos leído hoy, el versículo 14. Es decir, ¿quién soy yo para el Señor? ¿O qué soy yo para el Señor? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Para el Señor, yo soy un siervo. Y así debo de considerarme. Dios no me necesita a mí. Dios puede levantar hijos de Abraham de una piedra, le dijo Jesús. Es decir, Dios, cuando el día de la entrada triunfal en Jerusalén, le decían que estos callen, decía, si estos se callan, las piedras hablarán. Pero yo puedo ser útil para el Señor solo si soy un siervo. Y la palabra siervo es estar al servicio. Literalmente la palabra aquí usada es soy un esclavo del Señor. Es decir, yo cedo mi voluntad, cedo mis decisiones, cedo mi vida para que el Señor haga lo que Él quiera, lo que Él necesita. Por lo tanto, es muy importante lo que somos. Y también es muy importante, ya que vamos a hablar de los dones o de los talentos, saber de quién son los dones o de quién son los talentos. En Santiago capítulo 1, versículo 16, no sé, yo oigo un teclado sonar. Ah, está aquí. Decía yo, no sabía si era por algún teléfono que se estaba escapando. Santiago 1, 16 dice, amados hermanos míos, no erréis. Amados hermanos míos, no os equivoquéis. ¿En qué no tenemos que equivocarnos? En que toda buena dádiva y todo don perfecto, todas las cosas buenas, todo lo perfecto que está ocurriendo en nuestras vidas, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. No nos equivoquemos. Lo que me pasa bueno, lo que recibo bueno, no es ni que me lo merezco, no es que me lo he ganado, no, eso viene de Dios, hermanos. Por eso tenemos que estar agradecidos. Cuando partimos un pan en nuestra casa, o metemos la cuchara en el plato para comer, demos gracias a Dios. Porque, por supuesto, los alimentos es algo bueno que recibimos, pero el sol que nos calienta y tantas cosas que recibimos, pero también las cosas naturales y las espirituales. Por lo tanto, todos los dones vienen del Señor. Ahora, ¿cómo reparte el Señor? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Llama la atención de esta parábola que no dio 5 dones a cada uno, ni dio 3, sino que a uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1. Dice 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo es el que da los dones, es el que da las capacitaciones. Él lo hace. Como dice en la parábola de los talentos, según nuestra capacidad, pero como Él quiere. No es una cuestión de lo que yo quiero, porque si soy un siervo, estoy aquí para hacer lo que Él quiere. Luego no se trata de lo que yo quiera,
Se trata de lo que Dios quiera. ¿Y cuál es el propósito de los dones, de las capacidades, de los ministerios que Dios me da? Siempre glorificar a Dios. Hoy es que tenemos que ir al hermano tal o a la hermana cual, porque tiene una unción del Señor. Y muchas veces hay hombres o mujeres que están arrebatando parte de la gloria que solo pertenece al Señor. Solo el Señor merece la gloria. Nosotros estamos simplemente a su servicio. Y el don que tú tienes, el don que yo tengo, los dones que tú tienes, alcanzan un nivel bueno cuando va acompañado de una actitud correcta. Por ejemplo, uno tiene el don de la profecía, tiene que acompañarlo con la fe. O uno tiene el don del servicio, tiene que acompañarlo con los hechos. O uno tiene el don de la administración, tiene que acompañarlo con la generosidad. Es decir, los dones no son algo que está ahí etéreo, sino que eso se traslada y se transmite en cosas prácticas en nuestras vidas. Y si no es así, algo está pasando mal. Tenemos la responsabilidad de usar bien los dones que Dios nos da. Es decir, al don que Dios nos da hay que añadir trabajo y práctica. Y eso es lo que va a hacer que la cosa funcione. Cuando uno toca un instrumento de música, si uno está meses sin tocar ese instrumento, al final pierde la práctica, al final pierde el equilibrio. Cuando uno tarda mucho tiempo en entrar en su correo electrónico, uno empieza a pensar, ¿y cuál es la clave ahora? No me acuerdo de la clave, no me acuerdo qué contraseña puse. Es decir, así pasa con los dones. Si no los ejercitamos, si no los llevamos a la práctica, esos dones empiezan a quedarse obsoletos en nuestras vidas. En estas dos parábolas de Mateo 25, en la parábola de las vírgenes, en Mateo 25:10, dice que mientras unas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron. Las vírgenes nos hablan de estar preparados, estar preparados. En los talentos, Mateo 25:19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. En la parábola de las vírgenes el Señor dice, tenéis que estar preparados. En la parábola de los talentos el Señor dice, vamos a pasar cuentas. Bueno, pasar cuentas, pasar una auditoría, pasar un control, pues siempre es un compromiso, siempre lleva un tiempo. Pero el Señor, por un lado, nos dice, hay que estar preparados, pero el Evangelio es algo que se puede comprobar. El Evangelio no es una fe teórica, el Evangelio no es una fe abstracta, el Evangelio no es algo que yo lo digo y ya está. No, vamos a pasar cuentas. ¿Cuántos talentos tenías? ¿Cuántos tienes? ¿Qué has hecho con lo que yo te he dado? ¿Qué has hecho con las cosas que te di? Porque es importante hacer crecer lo que Dios nos ha dado. Para eso, Cristo, cuando ascendió a los cielos, envió el Espíritu Santo, para hacer crecer. El Espíritu Santo ha venido para llevarnos a toda verdad, para hacernos crecer en la voluntad de Dios, para que lo poco se convierta en mucho. ¿Os acordáis? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios no quiere que seamos conformistas. Dios quiere que queramos crecer, que queramos abundar. Por supuesto que los dones no los voy a conseguir por mis méritos ni por mi gracia, pero Dios es un Dios bueno. Lo acabamos de cantar. Dios es un Dios bueno. Y por eso Él quiere que crezcamos y que desarrollemos. Nunca escondamos los talentos de Dios. Nunca metamos el talento de Dios como algo, es algo que Dios me ha dado, pero es algo para mí. No, Dios no me ha dado nada para mí.
Todo lo que me ha dado Dios es para que yo haga su obra. Es para que yo avance en la obra cristiana. Es para que yo ayude a otros a escuchar el mensaje del Evangelio. Es para que yo sea ejemplo para otros de cómo vivir la vida cristiana. Nada es para esconderlo. Por eso el Señor se enfada con el que lo esconde. Que esa era una norma judía que decía que si tú habías escondido algo bajo suelo, estaba bien protegido, ya estabas cubierto. Nadie podía decirte que no, que habías abandonado la cosa. No. Pero el Señor quiere ir más allá de las normas y las leyes judías. El Señor quiere que avancemos y que desarrollemos, que crezcamos. Por eso, sepamos que Dios pone bienes en nuestras manos. Es decir, que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. ¿Por qué? ¿A quién le entregarías tus bienes? ¿A alguien en quien confías? Pues hermano, qué cosa buena. Dios confía en ti. Dios confía en mí. Dios quiere confiar en nosotros. A lo mejor nosotros decimos, bueno, que yo tampoco soy mucho de fiar. Dios confía en ti. Dios confía en mí. Y por el Espíritu Santo podemos hacer grandes cosas. Por el Espíritu Santo podemos hacer. Por eso Dios no ha mandado a los ángeles, ni va a mandar a los ángeles a anunciar el Evangelio. No va a mandar a los ángeles a hacer la obra de la iglesia. Para eso nos tiene a nosotros. Siervos de Dios que aman a Dios y que quieren servir al Señor. Alguno dirá, pero es que yo creo que a mí Dios no me ha dado ningún talento. Mira, no es verdad. No es verdad. Aquí es verdad que dice que a uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1. Pero Dios da talento a todos. Dios reparte a todos. Si no sé qué talento tengo de parte de Dios. Si dices que yo no sé qué talento tengo de parte de Dios. Entonces tienes que hacerte una serie de preguntas. ¿Soy siervo de Dios? Porque hemos escuchado que para recibir talentos hay que ser siervos de Dios. Y eso no es venir a la iglesia. Eso es entregar tu vida en las manos de Dios. Eso es aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Porque solo a los siervos Dios da talentos. Solo a los siervos. Por lo tanto es así. Y por lo tanto, si tú no sabes qué talento tienes, ora a Dios. Busca a Dios. Tómate tiempo con Dios. Y entonces, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga aquí? Quizás el Señor te ha dado el don del servicio, quizás te ha dado un don musical, quizás te ha dado el don de la evangelización, quizás te ha dado el don de la intercesión, quizás alguno de los dones que hemos leído en 1 Corintios 12, el hacer milagros, el profecía. Pero ora al Señor, pide al Señor que te revele, porque tú tienes que saber lo que tienes para poderlo invertir bien. Es decir, si yo tengo 1 euro, poco voy a poder ir a comprar. Pero si yo tengo 100 euros, ahí la bolsa que puedo comprar es mucho más grande. Y si tengo 5.000 euros, ahí hay mucho más. Es importante que sepamos lo que tenemos para que sepamos cómo invertir en el reino de los cielos. El Señor, cuando vienen y dicen estemos a cuenta, el que le dio 5 talentos, dice, Señor, con los 5 talentos que me diste, aquí tienes, he conseguido otros 5. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Conseguir 5 de 5, pues está bien. Pero yo te pondré sobre mucho. El Señor sabe que no tenemos todas las capacidades, pero el Señor quiere ampliar nuestra perspectiva, nuestro punto de vista. Entra en el gozo de tu Señor. Pero sin embargo, al siervo malo y negligente, que había escondido el tesoro, el Señor le dice, versículo 26, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego de no sembré y que recojo donde no esparcí?
Por lo tanto, debiese haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y dice que a este último lo echaron afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Es una condena al infierno. Este mensaje ni esta parábola no pretende que vivamos la vida cristiana con miedo, porque el Evangelio no es para morir en paz, como algunos creen. El Evangelio es para vivir en paz. Y si uno vive en paz con Dios, uno muere en paz con Dios. Y así debe ser. Y realmente esto no es un mensaje atemorizante, sino un mensaje que pretende reconfortar y decir, ¿qué tengo y qué espera el Señor de mí? Porque es muy importante saber hacia dónde nos dirigimos para poder llegar al destino donde queremos ir. Si nos ponemos a andar sin un rumbo fijo, podemos estar dando vueltas, como el pueblo de Israel en el desierto, 38 años, porque todos tenían que morir en el desierto, ¿no? Pero el Señor tiene un rumbo determinado para todos nosotros. Y el que tenía un talento no pudo decir, Señor, es que no lo sabía, es que yo me creía que como tú eres un Dios de amor, todo iba a ir bien, es que a mí me parecía que ya estaba bien con que guardara y te entregara todo lo que tú me has dado. Porque aquí lo hemos leído, sabías que ciego, sabías que recojo donde no esparcir. Sabía, pero no actuó correctamente. El conocimiento no es lo único que Dios quiere, sino la obediencia. Conocimiento sin obediencia no sirve para nada. Y este siervo inútil sabía, pero no obedeció. Sabía lo que tenía que hacer, pero hizo lo que era más cómodo para él. Y a lo largo de la historia muchas veces el cristianismo ha tratado de vivir el evangelio cómodo. El evangelio acomodado a las circunstancias de la vida. Señores, que ahora no es como en los tiempos de los profetas. Señores, como ahora no es como en los tiempos de Jesús. Señores, que ahora la situación es distinta. Pero el evangelio tiene que ser siempre lo mismo. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él quiere que desarrollemos una vida comprometida. ¿Cuánto lamentará por toda la eternidad este siervo inútil? Este siervo que quizás tuvo tiempo para estar con sus amigos, porque al fin y al cabo no tenía que hacer nada con el talento, lo tenía ahí, bueno, tengo un buen talento, lo tengo ahí, el Señor me lo ha dado, cuando venga yo se lo devolveré intacto. Nuevísimo, no va a tener nada. Tuvo tiempo para estar con sus amigos, incluso para poder ganar dinero con otras cosas o vivir otra vida, pero no tuvo tiempo para las cosas que Dios le había encargado. Y hermanos, el tiempo es algo importante. El tiempo es lo mejor que tenemos, porque nos damos cuenta que el tiempo se nos va escapando entre las manos. Hace prácticamente nada empezábamos el año. Ya estamos en el último domingo de enero. Ya se ha pasado un mes. Y el tiempo se va pasando, y conforme más años vamos cumpliendo, parece que corre más el tiempo. Y hermanos, si no aprovechamos el tiempo para hacer las cosas de Dios, ¿qué pasará cuando tengamos que dar cuenta a Dios? ¿Qué pasa cuando tengamos que decirle a Dios, Señor, he hecho lo mejor que he podido, no he estropeado nada de lo que me has dado? No, el Señor no quiere que nos estropee, el Señor quiere que multipliques, que desarrolles, que crezca. El siervo malo dice, Dios es muy exigente, Dios es muy duro, cuesta mucho vivir la vida cristiana, vivir el evangelio hoy en día con los tiempos que estamos, tienes que ir contracorriente
con el tema de la homosexualidad, con el tema de la eutanasia, con el tema del aborto, con el tema tal, hay que estar en contracorriente muchas cosas. Es muy duro ser cristiano hoy en día. Decía un coro de los que cantamos al final del tiempo de alabanza: no hay nada mejor que mi Dios. Podemos pensar, y no cabe duda de que son tiempos duros y difíciles para el Evangelio. Como ya he dicho alguna otra vez, hasta hace 30 años, más o menos, en los países de una cultura cristiana, siempre lo que era pecado en la Biblia y la ley iban más o menos a la par, y lo que era pecado en la Biblia solía estar sancionado por la ley. Pero de repente los legisladores olvidaron la raíz del Evangelio y empezaron a legislar según sus caprichos, según sus intereses. Y hoy en día lo que la Biblia dice que es pecado, la sociedad dice que es legal. Con lo cual tenemos esa disyuntiva, con lo cual tenemos ese problema. ¿Es pecado o es legal? Entonces, si es legal, ¿es bueno? No, no necesariamente que sea legal una cosa es buena, porque puede ser legal, pero si Dios dice que no es bueno, no es bueno. Pero es legal, está claro. No podemos ir contra las leyes, pero podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Es decir, yo no puedo evitar que haya una ley del aborto. Yo puedo evitar que en mi casa se aborte o aconsejar a las personas que no aborten, pero no puedo evitar que haya unas leyes. Por lo tanto, solo estando arraigado a la palabra de Dios voy a poder vivir el Evangelio. Y claro que en esos síntomas es difícil y cuesta ser cristiano, pero no piensen que mucho más que en el primer siglo. En el primer siglo no había este tipo de leyes, no había un circo romano donde te echaban con las fieras y te matabas. Por lo tanto, no me digan que hoy es más difícil ser cristiano. O en el siglo XVII en España, con la Inquisición, si uno decía que era cristiano y que leía la Biblia, lo podían quemar en la hoguera. Claro que hoy en día hay dificultades intelectuales, de libertad, pero no es más difícil que en muchos otros momentos de la historia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el buen siervo y el mal siervo? Que cuando uno pasa cuentas con Dios, uno recibe el buen siervo y fiel o siervo malo y negligente. Y si yo tuviera que pasar hoy cuentas con Dios, ¿qué me diría el Señor? ¿Qué he hecho con los dones que Dios me ha dado? ¿Cómo he crecido en mi vida cristiana? ¿De cuándo me convertí? Del último año, de los últimos 5 años, ¿cómo ha ido creciendo mi vida? ¿He ido creciendo o he ido menguando? ¿He tenido más compromiso o menos compromiso? ¿Más trabajo o menos trabajo? Son parámetros con los cuales podemos ver lo que hay en nuestras vidas. No tengamos una obligación. Nadie tiene la obligación de venir el domingo a la iglesia. Eso es un placer, eso es un disfrute, eso es una alegría, porque es venir a compartir con el pueblo de Dios. Por lo tanto, si es una obligación, pues no gastes ese tiempo. Y no nos gastemos en las cosas de este mundo. Si nos gastamos por algo, gastémonos por el Evangelio. En 2 Corintios, capítulo 5, dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Por supuesto que esto no está hablando de la salvación. La salvación viene por aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Pero sí que el Señor va a recompensar nuestro trabajo, el Señor va a bendecir nuestro trabajo y el Señor va a darnos, de alguna manera, si me permitiera así,
la gratificación del reconocimiento que Dios tiene hacia nuestro trabajo. Dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero también lo sea a vuestras conciencias. Conociendo pues el temor del Señor. El temor del Señor es importante. Y temor del Señor no es miedo al Señor. Temor del Señor es miedo a vivir sin Dios. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es apartarse del Señor y vivir sin Dios el resto de sus días, porque no dejará de su conciencia llamarle a un compromiso mayor. Y el versículo 15 de 2 Corintios 5 dice, versículo 14, perdón, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y este pasaje nos habla de estar dando cuentas a Dios, del temor de Dios y del amor de Dios. Y esa es la relación, el temor y el amor es lo que nos va a mantener unidos. El temor a Dios, como digo, no por el miedo, sino por la confianza de que solo en Él tenemos la seguridad y podamos vivir para Él. Queridos hermanos y hermanas, solo tú eres responsable de que tu vida sea una vida de victoria o tu vida sea una vida de fracaso. No eches la culpa a nadie. Si el que tiene un talento no desarrolla más, es porque él se ha conformado con eso. Si el que tiene dos saca otros dos, es porque ha trabajado. Nadie tiene la culpa, porque nadie hay más poderoso que Dios que te ha dado los talentos. Y si Dios es el más poderoso, si tú entregas tu vida en las manos de Dios, se ponga quien se ponga delante, no va a haber problema. Mira, Moisés fue salvado por sus padres de morir cuando los egipcios dijeron que todos los bebés que nacieran tenían que ser muertos. Y lo pusieron en el río. Lo encontró la hija de Faraón, lo adoptó, lo crió por 40 años. A los 40 años, él, consciente de que él era judío, intentó motivar y hacer ver que él podía defender a los israelitas. Pero sin embargo, le acusaron porque había matado a un egipcio y tuvo miedo y se fue. Y estuvo en el desierto otros 40 años y ya tenía 80 años. Había recibido una educación maravillosa en tácticas de guerra, en organización de equipos, en geometría, en aritmética, en conocer el movimiento de las estrellas, porque Egipto era el centro cultural del mundo en aquel tiempo. Pero se fue 40 años a cuidar ovejas. Lo más que tenía que hacer era contar cuántas ovejas tenía y ver al final de año si habían parido 4 o 6 o 20 e ir contando y decirle a su suegro, porque eran de su suegro, no eran ni suyas. Pero a los 80 años Dios le llamó. Oye, todo eso que te he dado de formación, de educación, todos esos talentos, ahora tienes que trabajarlos. Ahora, Señor, ahora con 80 años. Y se fue a Egipto otra vez. Ahí tenemos la historia del Éxodo. Y Dios lo usó para hacer milagros y para ser el gran líder de Israel que sacó a Israel de Egipto y que por 40 años lo guió por el desierto. ¿Era un fracaso la vida de Moisés hasta los 80 años? No. Claro que nosotros tenemos la ventaja de que hemos visto el final. Pero él debía pensar, ¿para qué me sirve todo lo que he estudiado? ¿Para qué me sirve todo lo que he aprendido? ¿Para qué me sirve todas esas cosas? Pues te sirvieron. Y si tú eres fiel al Señor, el Señor usará tu vida.
el Señor usará tus dones, el Señor usará el misterio y el Señor te hará cumplir su voluntad. Luego, ¿quién tuvo la culpa de que Moisés? No, nadie tuvo la culpa. Dios guió a Moisés. Y si tú te pones en las manos del Señor, es posible que en unos momentos irán las cosas en un sentido, en otros momentos irán las cosas en un sentido, pero el Señor va a guiar tus pasos para que seas un hombre, una mujer de provecho, para que desarrolles, para que crezcas, para que abundes. Por eso, Dios quiere, hermanos, que pasemos de lo poco a lo mucho. Dios quiere que pasemos de lo poco a lo mucho. No te conformes con lo poco. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y es muy importante. Este es el último mensaje del mes de enero. Ya no podemos hablar ya de feliz año nuevo, ya eso no se habla. Pero hermanos, de aquí a final de año, pasa cuentas. O pasa cuentas con cómo empezaste el año pasado. ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Cómo está tu vida espiritualmente? ¿Has crecido? ¿Has desarrollado? ¿Has aumentado? ¿Has bajado? Realmente es importante que no acabemos el año igual que lo empezamos. Que crezcamos, que avancemos, que desarrollemos los dones y los ministerios que el Señor nos da. Porque no se trata de que yo esté bien con Dios. Hay muchos que entendemos mal el Evangelio, que por algún tiempo hemos entendido mal. Dice, es que yo tengo que sentirme bien. Cuando voy a la iglesia, cuando canto, cuando alabo, cuando oro, tengo que sentirme bien. No, fijaros lo que dice este pasaje. Dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. No se trata que yo esté bien con el Señor, se trata de que el Señor esté bien conmigo. Que el Señor esté bien conmigo. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor, cuando vea, como nosotros decimos, mira, este hijo mío es un buen mecánico, es un buen electricista, es un buen pedagogo, es un buen médico, es una buena abogada. Y qué orgullosos nos sentimos los padres cuando vemos que alguien habla bien de nuestros hijos. Pues así el Señor quiere hablar de nosotros. Entra en el gozo de tu Señor. Mira, mi hijo, es lo que le decía Dios a Satanás con Job. Mira mi siervo Job. Es fiel, es justo. Estaba en el gozo del Señor. En el gozo del Señor. Hermanos, no venimos al Evangelio para estar bien nosotros. Por supuesto que vamos a estar bien, pero venimos para que el Señor se goce en nuestras vidas. Como dice Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque nuestro gozo puede venir de circunstancias a veces muy externas, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dos cosas nos hablan estas parábolas sobre el reino de Dios y vivir el reino de Dios. Una es estar preparados para la venida del Señor. Debemos estar preparados. Como hablábamos el domingo pasado, la prioridad tiene que ser el Señor. Estar preparados, como aquellas 5 vírgenes que estuvieron preparadas, que no necesitaron ir a buscar, que ya estaban a punto, porque el Señor las conocía. Y la segunda cosa importante es hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hacer las cosas para que los dones de Dios crezcan en nuestra vida. ¿A qué juicio serán sometidos los que han sido infieles con el Señor? Pues al juicio de no haber aceptado la gracia de Dios. Y algunos, como este hombre del solo talento, dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Es verdad que Dios puede hacer eso. Dios puede sembrar y recoger. Pero el salmista, el Salmo 145, versículo 9, dice, bueno es el Señor para con todos y su misericordia sobre todas sus obras.
El Señor es bueno, el Señor es bueno. Claro que cuando ya estemos delante del juicio del Señor, ahí el Señor no será bueno, ahí será justo. Ahí el Señor será justo. Y una cosa es ser bueno y otra cosa es ser justo. Por la bondad de Dios el Señor perdona todos nuestros pecados, pero en la justicia de Dios el Señor va a poner que vamos a tener que pagar por nuestro pecado si no hemos aceptado el sacrificio que hizo en la cruz Jesús pagando por nuestros pecados. Alguien que debió pensar que Jesús no era bueno fue el joven rico, porque cuando le dijo, vende todo lo que tienes y da a los pobres, dijo, uy, eso no lo puedo hacer. Si no estamos dispuestos a obedecer, aunque esto Jesús solo lo dijo a una persona, a Zaqueo no le dijo nada. Zaqueo de su propia voluntad dijo, a todos los que he robado, pues se los voy a devolver. Ni a José de Arimatea, por eso pudo tener un sepulcro nuevo y bueno para dar sepultura a Jesús. Pero es verdad que a veces Jesús pide cosas y si no se lo damos pensamos que el Señor es muy duro. No, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. El rey Agripa dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, por poco consigues que quieras seguir escuchando más y acepte a ese Jesús de Salvador. Y Pablo dice, quiera Dios que por poco o por mucho, excepto en los que yo estoy preso, puedas conocer y vivir la voluntad de Dios. Y hermanos, estas dos parábolas, las 10 vírgenes y los talentos, nos hablan de cómo vivir en el reino de los cielos. Uno es dando la prioridad al Señor, haciendo las cosas que Dios quiere, y el otro es trabajando en los dones y en el ministerio que el Señor nos da. De esa manera estaremos viviendo en el reino de los cielos. No solamente estaremos viniendo a la iglesia, estaremos leyendo la Biblia, sino estaremos viviendo en el reino de los cielos. Y de esa manera, cuando el Señor venga, me dirá, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No te conformes con menos de lo que Dios tiene para tu vida, que no me conforme yo con menos de lo que Dios tiene para mi vida. Que el Señor les bendiga.